En este video vamos a hablar sobre override, sobreescritura y polimorfismo. Las subclases pueden sobreescribir métodos de las clases padre. La subclase define el método cuya firma coincide con el método de la superclase. La subclase puede ampliar, pero no puede reducir el acceso de los métodos que sobrescribe. La notación override es opcional y es usado para asegurar que la firma de un método en una subclase coincide con el de la superclase. En Java, el polimorfismo permite que un método declarado en una superclase sea sobrescrito en una subclase, de modo que el método de la subclase tenga precedencia sin necesidad de especificar el tipo de la subclase. Gráficamente podemos decir que dada una clase product que implementa un método getPrice con lógica genérica para un product y dada una clase food que hereda de product, podemos sobreescribir el método getPrice de la superclase con lógica específica en la subclase. Del mismo modo, podemos extender una clase drink que hereda de product y sobreescribir con lógica específica el método getPrice. Si definimos un método order que recibe como parámetro una superclase, es decir, un tipo genérico, en este caso product, podemos invocar al método getPrice y obtener el precio. Y a este método order podemos invocarlo ya sea con una instancia de la clase product, con lo cual el método que se va a usar para esta invocación de getPrice va a ser el definido en la clase product. Si invocamos al método order con una instancia de la clase food, internamente al invocar al método getPrice se va a invocar al método getPrice específico de la clase food. Y del mismo modo, si invocamos al método order con una instancia de la clase drink, al interior del método order se va a invocar al método getPrice de la clase drink y su lógica específica. Podemos notar en este gráfico que para hacer esto no necesitamos ningún tipo de casting. Todo esto gracias al polimorfismo. ¿Qué significa? Que si una clase hija implementa su propia versión de un método definido en una clase padre, la versión de la subclase será utilizada en lugar del de la superclase, incluso si el objeto está siendo referenciado como una instancia de la clase padre. Para ver lo anterior en código, tenemos nuestra clase product que define dos atributos, name y price. Tenemos un constructor para iniciar las variables name y price. Tenemos getters para name y para price. En resumen, tenemos una clase inmutable de product. Tenemos nuestra clase drink que hereda de product, el cual define un constructor con parámetros name y price, y al interior de este invocamos al constructor padre, como vimos en el video anterior. En nuestra clase food, que también hereda de product, definimos un atributo bestBefore, fecha de vencimiento, y definimos un constructor con name y price. Inicializamos la fecha de vencimiento con la fecha actual más 3 días. Adicionalmente tenemos un constructor que recibe como parámetros el name, el price, la fecha de vencimiento e inicializa a través del constructor padre estos atributos y la fecha de vencimiento en el mismo constructor. Por último, tenemos un método getBestBefore. Entonces, veamos lo que significa override. Estamos en nuestra clase drink, que es una subclase de product, y podemos sobreescribir el método getPrice definido en la clase product. Empecemos con esta definición, la cual está sobreescribiendo el método getPrice de la clase product y para este ejemplo está devolviendo 0. Podemos observar que la notación override es opcional, pero es una buena práctica utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque al poner override y si la firma, en este caso para getPrice,
no coincide con el de la clase padre, porque en este caso hemos adicionado un parámetro adicional, nos marca un error. Ahora, en lugar de devolver 0 para nuestro precio, definamos lo siguiente. Definimos una variable now de tipo local time y generemos un descuento que si la hora está entre las 17:30 y las 18:30, el precio lo multiplicamos por 0.2. Observemos que el precio lo obtenemos de la clase padre usando el keyword super. Si no estamos entre las 17:30 y las 18:30, devolvemos 0. Una vez obtenido el descuento, multiplicamos el precio de la clase padre menos el descuento. De forma similar, para la clase food que hereda de product, definimos un método getPrice. Sobrescribimos el método getPrice. Y, como habíamos mencionado anteriormente, la notación override es opcional, pero es una buena práctica utilizarlo. En este caso, el descuento está definido de la siguiente forma. Si la fecha de vencimiento es igual a la fecha actual más un día, es decir, falta un día para la fecha de vencimiento, el precio lo multiplicamos por 0.5. Caso contrario, devolvemos 0, lo que quiere decir que el descuento va a ser del 50% si falta un día y 0 en otro caso. Por último, devolvemos el precio menos el descuento. Con lo anterior hemos definido comportamiento específico para las subclases food y drink, y el comportamiento genérico está definido en la clase product. En nuestra clase main estamos invocando al método order con una instancia de product, una instancia de food y una instancia de drink. El método order recibe un tipo genérico product, invoca al método getPrice y nuestro método order recibe un tipo genérico product y al interior invoca al método getPrice del objeto P e imprime el precio. Debido al polimorfismo, se invocará automáticamente la implementación apropiada de la operación en la subclase. Ejecutando nuestro programa, obtenemos el precio para product, para food y para drink. Y no hemos hecho ninguna verificación de tipo con instance of, como lo habíamos hecho en nuestro ejemplo del anterior video. Esto porque para este ejemplo estamos haciendo uso del polimorfismo. Veamos en modo debug cómo vamos recibiendo los diferentes tipos de objetos en nuestro método order. Agregamos un watch inline y para nuestra primera invocación al método order con una instancia de la clase product, podemos observar que para obtener el precio estamos yendo a la clase product. Ahora, para la segunda invocación, al interior del método order, nuestra variable P es de tipo food y estamos obteniendo el precio con el método definido en la clase food. Por último, cuando hacemos la invocación con un objeto drink, en nuestro método order estamos recibiendo el objeto drink en la variable con tipo genérico product P y al invocar al método getPrice, invocamos al método definido en la clase drink. Otra ventaja del polimorfismo es que posteriormente se pueden crear otras subclases e implementar comportamientos alternativos específicos de la subclase, sin modificar ninguna operación de invocación que utilice el tipo de la superclase. Por último, veamos qué es lo que sucede cuando agregamos el keyword final a un método y a una clase. Si agregamos el keyword final a un método, este método no puede ser sobrescrito. Si intentamos sobrescribir el método getName, nos marca un error indicando que el método es final. En síntesis, un método marcado con el keyword final no puede ser sobrescrito. Tampoco podemos hacer más restrictivo el método. El modificador de acceso en nuestra clase padre es public y estamos intentando hacerlo más restrictivo. Por último, una clase marcada con el keyword final
no puede ser extendida, como indica el error que se muestra en consola. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte con tus amigos. Muchas gracias.